Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al colegio por la invitación y felicitaciones por la idea, porque indudablemente es un tema muy trascendente. Yo, de acuerdo a lo que hablé con el presidente del colegio, no de la Corte, voy a hacer un planteo general, dentro del cual voy a dar alguna opinión, ¿verdad? Pero creo que van a ser los demás colegas los que van a entrar en la casuística más precisa. Lo que yo voy a hacer son 4 cosas. En primer lugar, voy a hacer algunas precisiones que, claro, en este ambiente capaz que llaman la atención, parecen un poco tontas, pero que he visto en la práctica y he visto recientemente que están confundiendo y complicando mucho el análisis de este tema. En segundo lugar, voy a hablar de un caso evidente, transparente y cuestionable, que es la defensa penal. Ahí es imposible que haya restricciones al secreto, que haya obligaciones de denuncia, ni nada que se le parezca. Luego voy a hablar un tema más amplio, el derecho de acceso a la justicia. Ahí puede haber algún tipo de limitación, vamos a ver las pautas dentro de las cuales puede haber. Y por último voy a entrar en el tema general, que es la intimidad frente a DGI, la intimidad frente a los profesionales, etc. Y repito, voy a tratar de plantear un panorama general sobre este tema. En primer lugar, hay un tema que yo he visto que está muy metido en la opinión pública y en la prensa, y es que se habla del secreto de los abogados como un privilegio o como una especie de fuero de los abogados, lo cual es un reverendo disparate, ¿verdad? El secreto de los abogados es una obligación, aunque hay algunos colegas que hablan que también hay un derecho implícito. No entiendo mucho cómo un derecho puede ser obligación al mismo tiempo, pero bueno, ese es otro tema. En realidad es un beneficio para los clientes de los abogados. Y este tipo de afirmaciones se manejan con gran soltura y complican muchísimo la cuestión. Hace poco un senador me dijo, muy amablemente, que él no entendía por qué los abogados teníamos que tener coronita. Y cuando yo le dije que no, que la coronita en todo caso la tendrían los clientes de los abogados y que en realidad tampoco era coronita, porque la tienen todos, absolutamente todos, no hay un privilegio en eso, ahí el senador se dio cuenta de que sí, que tenía razón, tenía un enfoque totalmente equivocado del tema. En segundo lugar, y acá ya hay un poco de intencionalidad política, todos estos temas se plantean siempre en clave de defraudadores y criminales. Y se omite lo más importante de todo, que es que se bajan los derechos de toda la población con la excusa de individualizar evasores o individualizar criminales, ¿verdad? O sea que ahí tenemos un problema de enfoque que indudablemente está mal. Y después lo que en algún momento en Estados Unidos se llamó en estos últimos años el argumento Bush. Después del ataque a las Torres Gemelas, la Agencia de Seguridad Nacional empezó a intervenir correos electrónicos y pasó por arriba de cuanta norma constitucional existía en los Estados Unidos. Y el argumento desde el gobierno era: los americanos honestos no tienen que preocuparse, porque esto es para los terroristas. Bueno, de vuelta, otro disparate, un argumento totalmente vacío. Con la excusa de los terroristas lo que hacía era bajar todos los derechos de los ciudadanos, de los habitantes de los Estados Unidos, lo cual era un exceso que no tenía pies ni cabeza. O sea, estos son 3 puntos que a mí me parece que están complicando mucho el análisis y la comprensión de estos temas por parte de la población en general. Por supuesto que ninguno de ustedes cae en estos errores, pero bueno, es interesante manejarlos. Proceso penal. Nosotros tenemos una norma expresa que está en el artículo 8, literal D, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que establece el derecho del inculpado, el derecho es del inculpado, no del abogado, de ser asistido de un defensor de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. Estamos hablando de un derecho que en la Convención Americana no admite restricción legal. No es posible que la ley establezca restricciones a este tema. Es un derecho absoluto, un derecho subjetivo perfecto, incluso frente a la ley. O sea que es incuestionable. Este secreto profesional, esta privacidad, es absolutamente infranqueable para el legislador. Hay algunos problemas, y el problema es desde cuándo empieza la protección. Es indudable que cuando el proceso penal ya está planteado, la comunicación entre el indagado, procesado o acusado o quien sea y su abogado es absolutamente reservada y confidencial. Pero ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa antes de que se formalice la acusación? ¿O qué pasa antes incluso de que el propio cliente se dé cuenta que tiene un proceso penal? Va a consulta con el abogado y cuando se empiezan a analizar los hechos, ahí aparece que hay un problema penal que enfrenta esa persona. ¿Qué pasa con esas comunicaciones? Ni siquiera pensaba que podía tener responsabilidad penal. Yo creo que en todos estos casos debería regir el principio de interpretación expansiva de los derechos humanos y de las garantías. Cuando cualquier información, cualquier diálogo entre abogado y cliente pueda
aunque en el primer momento no se advierta, terminar o correr el riesgo de terminar en un proceso penal, ahí rige plenamente la confidencialidad y la confidencialidad es inviolable. Segundo tema, ese era el más fácil. Segundo tema, acceso a la justicia. En los últimos tiempos ha aparecido en derechos humanos mucha terminología y aparecen algunos temas, históricamente era debido proceso, derecho a la jurisdicción es el que se utiliza en Alemania, y acceso a la justicia a veces con un concepto muy amplio. Pero lo que importa es que existe una garantía judicial que garantiza el libre acceso de las personas al Poder Judicial. La opción judicial tiene que ser libre, lo cual implica negativo y positivo. La posibilidad de acceder al Poder Judicial y la posibilidad de decidir no ir al Poder Judicial, ¿verdad? En segundo lugar, está el derecho a obtener una sentencia en un lapso razonable, sentencia conforme a derecho en un lapso razonable, y el tercer componente es que la sentencia se ejecute debidamente, salvo los casos en que resulte materialmente imposible. Acá tenemos un problema entonces con el primer tema, acceso a la justicia. Históricamente los accesos a la prohibición de acceso a la justicia eran escandalosos, por raza, por sexo. Las mujeres, por ejemplo, estaban vedadas de iniciar acciones judiciales. Y ahora en general las limitaciones de acceso a la justicia son ocultos, ¿verdad? Hay veces que el sexo, la religión, las ideologías políticas en algunos países sigue teniendo obstáculos para que puedan acceder al Poder Judicial, pero digamos que por lo menos se trata de disfrazar esa situación. Y también aparecen, y de estos últimos tenemos en el Uruguay, casos de afectaciones indirectas del derecho de asistencia a la justicia. Por ejemplo, el costo de la justicia. El dichoso impuesto del 1% a las ejecuciones hipotecarias. Es decir, tenemos una cantidad de ejemplos en el Uruguay y en otros países existen ejemplos mucho más graves que este. A mí me parece que fuera del ámbito penal, y acá civil, familia, laboral, absolutamente todas las posibilidades que existen, fuera del ámbito general, limitar la relación entre abogado y cliente, que el abogado pueda ser obligado a informar, y ya no digo nada, a denunciar a su cliente, estaría afectando el derecho de acceso a la justicia. Porque la gente tendría que prepararse y pensar muy bien si van a ir a hablar con un abogado, porque todo lo que le digan al abogado, como con las películas, podrá ser usado en su contra, ¿verdad? O sea que tenemos un problema verdaderamente importante. El tema de acceso a la justicia puede ser reglamentado por ley, se pueden establecer determinados requisitos, por ejemplo, que tenga asistencia letrada, se pueden establecer determinados requisitos, pero no se puede limitar. Yo creo que si se limita desde este punto de vista, repito, fuera de la materia penal, habría también una inconstitucionalidad porque estaría limitándose el derecho de acceso a la justicia. Y acá hay que hacer una matización que no es menor, y es que esto no alcanza solo a los abogados, esto alcanza a los escribanos, a los contadores, a los peritos, a cualquier profesional o no profesional que su actividad sea idónea para preparar o determinar si la persona tiene que ir a juicio. Todo eso va a estar comprendido y va a estar protegido por el derecho de reserva o derecho del secreto como garantía de otra garantía que es el libre acceso a la justicia. Y estas dos son las más fáciles y ahora paso a la tercera y última y la más difícil de todas, que es el tema de la intimidad. El derecho a la intimidad, junto con el honor y la propia imagen, se está deshilachando desde hace muchísimas décadas, desde hace más o menos un siglo. Hubo un artículo en un periódico de Nueva Orleans, si no me falla la memoria, en 1896, que se tituló El fin de la privacidad en Estados Unidos. Y todo lo que decía el artículo, que tuvo una gran repercusión en todo Estados Unidos, y se respondió y se contestó. Y la tesis del articulista era que, dato de la realidad, que había habido una gran fiesta en las afueras de Nueva Orleans y las fotos de esa fiesta habían llegado a la prensa. Entonces el argumento era, la fotografía va a matar el derecho a la intimidad. Ingenuo, ¿no? En 1896 pensar esto. Si nosotros analizamos hoy qué nos queda del derecho a la intimidad, es un fenómeno mundial, no nos queda nada. Porque si nosotros nos encerramos en nuestra casa, tampoco estamos gozando plenamente del derecho a la intimidad. Nuestro celular va a dar la pauta de que nosotros, o por lo menos nuestro celular, está en ese lugar. Nuestro auto, las cámaras que nos pueden haber filmado ingresando a nuestro domicilio. Es decir, el derecho a la intimidad, junto con el honor y junto con el derecho a la propia imagen, se vienen deshilachando. Están en una situación terrible, no digo que vayan a desaparecer, pero están en una situación de una exposición total. Y el tema de esto es tecnología. Entonces, claro, cada vez que aparece nueva tecnología, vuelven los ataques sobre esto, y es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo ahora son avances tecnológicos y son nuevas ideas para limitar el derecho a la intimidad. Y eso hay que tratarlo de evitar. ¿Cómo tendríamos que analizar nosotros este tema?
Nosotros podríamos poner arriba de la mesa, yo le pido disculpas, yo siempre pongo el mismo ejemplo, me parece muy gráfico, capaz que algunos ya me escuchó, pero me parece muy gráfico, ¿no? Nosotros podemos poner arriba de esta mesa pequeños cilindros, y adentro de cada cilindro ponemos el contenido esencial de cada derecho humano, el núcleo duro, lo que lo hace reconocible, la base, la esencia, lo que en la terminología de nuestra Constitución sería el derecho preexistente, el derecho en su grado máximo de abstracción y generalidad. Ahí arriba de la mesa tendríamos un conjunto de cilindros, cada uno con el contenido esencial de un derecho. El problema es que los derechos humanos, por solución de principio, se interpretan en forma expansiva, o sea que todos los cilindros empiezan a interpretarse así. Necesariamente empiezan a chocar los unos con los otros, y cuando estamos muy arriba podemos encontrar casos que estén en colisión una gran cantidad de derechos humanos, ¿verdad? Y esto es lo que pasa habitualmente con el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad, como cualquier derecho, puede entrar en conflicto con otros derechos humanos de otras personas o puede entrar en conflicto con otros intereses, normalmente del Estado. Acá hay una expresión que viene del derecho europeo, del derecho internacional de los derechos humanos europeo y que se utiliza en la Corte Interamericana, los justos intereses de una sociedad democrática. Bueno, hay veces que los justos intereses de una sociedad democrática también requieren de la limitación de derechos humanos. Entonces, aquí tenemos que hacer una distinción. La limitación de los derechos humanos puede provenir de la convivencia social. Mis derechos terminan donde empieza el derecho del otro y necesariamente se van presentando situaciones de conflicto. O, que es la que nos interesa ahora, la limitación de los derechos humanos puede ser establecida por un acto de autoridad. Únicamente la ley es válida para establecer limitaciones a los derechos humanos en nuestro país. Cuando nos encontramos con conflictos entre derechos, los de la convivencia social, ahí hay que recurrir a técnicas de armonización, que la jurisprudencia fundamentalmente, también algo la doctrina, han ido desarrollando una cantidad de pautas, criterios que permiten avanzar o moverse con una cierta solvencia o seguridad en estos temas. Pero ese tema no es el que nos interesa. Cuando la limitación de un derecho humano está establecida por acto legal, por una ley, lo que hay que utilizar es el principio de proporcionalidad. Y acá tenemos, esta es la parte preferida porque voy a elogiar a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Cada vez que me pasa esto me encanta, ¿no? Desde 1934 nuestra Constitución dice que algunos derechos humanos, no todos, pueden ser limitados por ley, pero agrega, dictadas por razones de interés general. Y otra vez en las constituciones utiliza otros requisitos sustanciales, necesidad de utilidad pública, orden público, salud pública, pero el más frecuente es razones de interés general. Durante muchas décadas el concepto de razones de interés general que se manejaba era exclusivamente las aproximaciones que había hecho Jiménez de Arena en la década del 40. Y más o menos con eso se manejaba doctrina y jurisprudencia. La doctrina en Uruguay eludía, nadie se quería meter con este tema, lo eludió durante décadas, ¿verdad? Y bueno, teníamos un concepto que realmente nadie sabía bien qué quería decir ni cómo se usaba, y bueno, la jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia en este caso, lo usaba como mejor podía. Este año tuvimos una grata sorpresa en la sentencia sobre la ley de medios, que la Corte hizo casi todas, yo no las leí todas, pero en casi todas, la Corte hace como una introducción, una especie de planteo general de la cuestión sobre la libertad de comunicación, la libertad de prensa. Y en esa introducción la Corte toma el concepto nuevo de razones de interés general. Y ese concepto nuevo, que es muy preciso, aparte de las citas que hace la Corte, es muy claro de lo que está hablando, conduce a que la herramienta para determinar si hay o no hay razones de interés general es el principio de proporcionalidad. Y también la Corte soluciona otro problema, porque no hay un principio de proporcionalidad, sino que hay algunas variantes dentro de la noción. Y la Corte nos dice cuál es esa variante. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer para saber si una ley cumple con las razones de interés general? 4 cosas. En primer lugar, preguntarnos y determinar cuál es la finalidad perseguida por el legislador al limitar un derecho humano. Una vez que sé cuál es la finalidad, la segunda pregunta es, ¿esa limitación que se está de derecho humano es idónea para alcanzar esa finalidad o no? Si logramos pasar, si la respuesta es que la limitación es idónea para alcanzar ese fin, pasamos a otra pregunta que es, ¿esa limitación es necesaria para alcanzar el fin? Y acá la noción de necesariedad se utiliza en el siguiente sentido. ¿Es la única forma de alcanzar el fin, limitar ese derecho, o existen otros medios que no limiten el derecho o lo limiten en menor medida? Si hay alternativas, la limitación es inconstitucional y se debe optar por las otras.
Y la tercera alternativa es la ponderación en sentido estricto. Es poner en los dos platillos de la balanza la gravedad de la afectación del derecho limitado y la gravedad de la afectación del otro interés si no lo limitáramos el derecho. Y ahí hay que hacer una serie de ejercicios de ponderación a los efectos de ver cómo funciona. Con esto yo voy a plantear ahora, tengo 8 minutos, voy a plantear ahora 3 o 4 casos para tratar de ver un poco cómo funciona esto y cómo cuando entramos en la intimidad, como en cualquier conflicto de derechos humanos, no podemos dar soluciones únicas, sino que tenemos que analizar con mucho cuidado y cada caso en general va a tener su propia respuesta. Los ejemplos que voy a poner no lo asocien con ninguna ley vigente, proyectos, son ejemplos que solamente utilizo como ejemplo para entender cómo funciona esto. Imaginemos nosotros una ley que establece que los bancos, ante la orden del juez en procesos penales o de familia, deben brindar toda la información sobre un cliente concreto que le solicite el juez. Ahí tenemos una afectación del derecho a la intimidad por la obligación del banco en dar esa información. En ese caso, la finalidad de las leyes o de la ley es muy clara: perseguir o completar la prueba en un proceso penal, la protección de los menores o de la familia. Nosotros empezamos a analizar la idoneidad, no cabe duda que es idóneo, se permite alcanzar ese fin, la necesariedad, y bueno, capaz que en algún caso no, pero en líneas generales va a ser una herramienta muy efectiva para alcanzar el fin perseguido, ¿verdad? Va a ser difícil que encontremos otra medida más efectiva que esto. Y a la hora de ponderar en sentido estricto, parece bastante claro que el derecho, por ejemplo, el derecho de los niños, el derecho de la familia, está en un plano superior al derecho a la intimidad de la persona que eventualmente puede ser obligado, puede tratar de estar eludiendo sus obligaciones alimentarias. Otro ejemplo, una ley que diga que los abogados deben informar si saben que se va a cometer un delito violento. Un abogado, un cliente, un barra brava, le confiesa que dio la orden de que vayan a balear la casa de los miembros de la Comisión de Seguridad de Peñarol. El abogado tiene, una ley puede decir, el abogado en ese caso tiene la obligación de denunciar. Esto sería un tema para discutir una tarde entera entre todos nosotros. Yo creo que en ese caso y con determinadas garantías se superaría el principio de proporcionalidad. Habría que estudiar, ver mucho más qué diría la ley, qué no diría, y es por supuesto un tema verdaderamente complicado. La ley puede establecer que todos los ciudadanos hemos limitado nuestro derecho a la intimidad frente a DGI, bancos, abogados, contadores, lo que sea. Lo puede establecer. Acá empezamos a tener un problema que se pierde de vista y que es básico en el tema. Cuando llegamos a la ponderación en sentido estricto, en este platillo tenemos el derecho a la intimidad, un derecho muy golpeado, pero derecho humano. Y en este otro platillo no tenemos un derecho, tenemos un interés del Estado. Es un interés lógico de recaudar, es lógico y está bien que lo haga, pero tenemos un interés. ¿Qué significa esto? Que los platillos están ya de pique desbalanceados, y están desbalanceados en favor o para la protección del derecho a la intimidad. Esto significa que, de acuerdo al principio de proporcionalidad, solamente vamos a poder admitir la invasión de la DGI en la intimidad de un individuo cuando existan justificaciones muy fuertes. Cuando DGI diga, tengo sospechas de que Juan Pérez está evadiendo impuestos, entonces pide información sobre Juan Pérez. Pero bajo ningún aspecto es aceptable que toda la sociedad, que todos los habitantes de este país, ¿verdad?, veamos reducido nuestro estándar de intimidad por eventualmente que pueda llegar a ser útil. O sea que en este caso tenemos un desbalanceo verdaderamente importante, ¿verdad? Otro ejemplo, una ley, acá no está Germán Aller. Bueno, voy a decir algún disparate de derecho penal, ¿no? Disculpame, ¿no? Pero imaginen ustedes una ley que estableciera que si un abogado, si un contador en un momento razonablemente advierten que su cliente está cometiendo actividades delictivas y no renuncian a su asesoramiento, van a ser cómplices o coautores. Y bueno, también podríamos proponer eso a la luz del principio, no que informen y que no tenga secreto. Y seguramente el principio de proporcionalidad no va a decir que está bien, que esa exigencia está bien. Y si razonablemente el abogado o el contador se dio cuenta que estaban haciendo unos movimientos de dinero demasiado extraños, y bueno, y si se hizo el vivo y siguió trabajando, indudablemente va a tener un problema. Distinto es el caso de que la ley diga que el abogado o el contador tienen que denunciar al cliente.
Ahí tenemos un problema de desproporción absoluta. Y ahí tenemos un problema de desproporción absoluta que es verdaderamente peligroso para la persona. Imagínense la siguiente situación. Una persona en la relación con su cliente se da cuenta que su cliente es un narcotraficante importante que mueve cientos de millones de dólares a través de una cantidad de sociedades en el extranjero. Fíjense qué linda disyuntiva que tendría. ¿Lo denuncio o voy preso? ¿O lo denuncio y capaz que me matan? Es medio infantil el tema, ¿verdad? Pero eso demuestra el absurdo, el disparate que tiene esto. Una cosa es la obligación de denunciar delitos de los funcionarios públicos, ¿verdad? Pero otra cosa es esta cosa a mansalva. Además, si esta es una herramienta válida, ¿por qué se limita a determinados delitos? Con esa tesitura lo tendríamos que establecer para todos los delitos. Sería fantástico, estaríamos todos denunciados por delitos penales y estaríamos todos entrando y saliendo. Y para ir terminando, problemas. Legitimación activa, para pedir la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de este tema. La Suprema Corte de Justicia, acá no la voy a elogiar tanto, la Suprema Corte de Justicia históricamente ha tenido conceptos extraordinariamente estrictos en materia de legitimación activa. Normalmente la exigencia de interés directo lo ha asociado con interés actual, ¿verdad? O sea que poco menos que para pedir la inconstitucionalidad de esto tendría que venir el cliente del abogado, no el abogado, tendría que venir el cliente del abogado cuando le están pidiendo la información a DGI, cuando el abogado va a tener que hacer pública la información, no podría adoptar una medida preventiva. Pero además tenemos el problema de si los abogados lo pueden hacer o si lo tienen que hacer los clientes. ¿Y qué cliente? Los abogados le vamos a tener que decir, cuando entre un cliente en el estudio, le va a decir, mire, yo le recomiendo que presente una acción de inconstitucionalidad para cubrirse. Esto se la hago. Le va a salir tanto, por supuesto, ¿no? Pero yo se lo hago, usted no se preocupe. El problema de la legitimación activa es un problema muy serio en el Uruguay. Hace tiempo, Cajarvilla lo ha trabajado mucho. Es un tema que hay que revisar. Tenemos que revisar bien los criterios que se han mantenido históricamente y requiere necesariamente, a mi juicio, de una apertura. Estamos muy cerrados en materia de legitimación activa y tenemos que prever en algunos casos, no digo transformar la inconstitucionalidad en una acción popular, pero tenemos que revisar y prever determinados casos que es extraordinariamente injusto que queden sin protección. Pero en definitiva, yo creo que lo más complicado de todo este tema de las inconstitucionalidades por eventuales violaciones, restricciones al secreto de los profesionales, bancarios, el que sea, está dado por la legitimación activa para promover una acción de inconstitucionalidad. Ese es un problema verdaderamente serio. Y en definitiva, 20 minutos exactos, creo que hay tres situaciones que son muy nítidas y muy claras. El abogado en el proceso penal no hay posibilidad alguna de que haya cualquier tipo de intromisión o de restricción a la obligación del reserva o que sea posible interferir o de alguna forma grabar cuáles son las conversaciones o las relaciones que mantenga el abogado con su cliente. El tema de acceso a la justicia, y bueno, el tema de acceso a la justicia a mí me parece que es bastante claro, ¿verdad? La protección del abogado no es solo la del penalista, y cuando hablamos de acceso a la justicia no estamos hablando de materia penal, estamos hablando de materia penal, civil, tributaria, de familia, laboral, absolutamente de todos. Y si nosotros admitimos que los abogados puedan estar obligados a denunciar o que puedan verse obligados a dar información de sus clientes, eso necesariamente va a constituir una restricción indirecta u oculta al derecho de acceso a la justicia y por lo tanto también va a haber inconstitucionalidad. Y cuando enfrentamos la intimidad con otros derechos o eventualmente con intereses, de vuelta, en el presente, ¿no? El derecho a la intimidad está acá arriba y el interés de DGI está acá. El derecho de DGI es muy importante, pero indudablemente está a otra altura. Y bueno, ahí vamos a tener que analizar caso por caso, vamos a tener que ir utilizando el principio de proporcionalidad y como pasa siempre en derecho, en algunos casos todos estaremos de acuerdo en que es inconstitucional, en otros casos todos estaremos de acuerdo en que es constitucional y seguramente en la mayoría, en los del medio, nadie va a saber bien qué es. Muchas gracias.